Tema 4. Trabajar con fórmulas y funciones en las hojas de cálculo de un libro. 4.1. El libro de hojas de cálculo con funciones y fórmulas aritméticas elaborado. Contiene la aplicación de los operadores aritméticos de suma, resta, división, multiplicación. Presenta la aplicación de las funciones matemáticas de suma, promedio, mínimo, máximo, contar y redondeo. Incluye la aplicación de la función lógica si, con condiciones y con operadores menor, mayor, igual. Contiene la aplicación de la función de unión de texto denominada concatenar. Muestra el resultado de la aplicación de las fórmulas y funciones utilizando referencias a celdas en la hoja de cálculo. ¿Qué tal? Excelente día. Vamos a continuar con el siguiente elemento, que es trabajar con fórmulas y funciones de las hojas de cálculo de un libro. En este caso nos dice el tema, el libro de la hoja de cálculo con funciones y fórmulas aritméticas elaborado. Contiene la aplicación de los operadores aritméticos de suma, resta, división, multiplicación. Ok, entonces en este caso vamos a hacer uso del archivo que se proporcionó con el material de este curso en la plataforma llamado Funciones y Fórmulas Aritméticas. Entonces, este consta de una sola hoja que se llama concentrado. En la celda F1, nosotros vamos a escribir en este caso el texto IVA en mayúsculas. Y lo que vamos a hacer es vamos a calcular el IVA de la venta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer por medio de una multiplicación en la cual vamos a poner una fórmula y le vamos a decir igual el valor de la venta que está en E2 por punto 16. Punto 16 es el 16% de IVA, que en este caso es el valor en México. Si nosotros damos enter, en ese momento se calcula el valor del IVA de la venta de 28,493, que en este caso serían 4,558. Y vamos a copiar esa fórmula para todos los demás renglones. Cuando cambia mi cursor a un signo de más negrito, damos doble clic y en ese momento se hace el autorrelleno. Con eso vimos ahorita en este momento el operador matemático multiplicación. Ahora vamos a hacer la suma. Aquí vamos a escribir el texto total en la celda G1. Y lo que vamos a hacer, vamos a sumar el valor de la venta más el IVA. Entonces, esto lo vamos a hacer por medio de una fórmula que dice igual, el valor de la celda E2 más el valor de la celda F2. Presionamos Enter o Control Enter para quedarnos en la misma celda que estamos trabajando. Y en este caso ya hizo la suma. 28,493 más 4,558,88 nos da un gran total de 33,051,88. Y de la misma forma vamos a copiar la fórmula para los demás renglones. Entonces, en este caso ya vimos el operador matemático de la multiplicación, la suma, y ahora vamos a ver el uso del operador de división, por ejemplo. En la división vamos a colocar aquí, por ejemplo, antes de IVA. Recuerden que esto es únicamente para fines académicos, son para muestra. Y lo que vamos a hacer vamos a dividir este valor ahora entre 1,16 para determinar cuál era el valor de la venta originalmente. Por eso es que dice antes de IVA. Entonces lo que vamos a hacer es decirle en una fórmula igual, el valor que esté en la celda G2 lo vamos a dividir entre 1,16 y damos control enter y en ese momento nos va a dar el valor precisamente de la venta. Y en este caso estamos haciendo uso del operador de división. Vamos a copiar la fórmula también hacia abajo. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar el valor del total de la venta también, pero por una resta, lo que vamos a restar va a ser el total menos el IVA y nos tiene que dar la venta. Entonces aquí le vamos a decir la resta total menos IVA para tenerlo. ¿Sale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es decirle una fórmula que me diga el valor del total de G2 menos el IVA está en F2, control enter, y en ese momento vemos que también me da el valor de la venta. Y vamos a copiar la fórmula hacia abajo. Entonces, con esto ya vimos el uso de los operadores. En este caso, multiplicación perdón, este es multiplicación para calcular el IVA, la suma para calcular el gran total, antes de IVA para calcular del gran total, restarle el 1,16 para que quede únicamente el valor de la venta, y acá lo hicimos la resta del total menos el IVA. ¿Sale? Vamos a pasar al siguiente tema que nos dice, presenta la aplicación de las funciones matemáticas de suma, promedio, mínimo, máximo, contar y redondeo. Ok, para ello vamos a hacer uso
de estas funciones, lo que vamos a hacer aquí es, como ya lo habíamos visto en temas anteriores, vamos a inmovilizar la fila superior. Vamos a vista, inmovilizar, inmovilizar fila superior. ¿Esto para qué? Ahorita me pongo en cualquier celda que tenga información y yo presiono la combinación de teclas control, tecla de cursor abajo y me va a mandar hasta el último registro, hasta la última fila que tiene registros. Y como yo inmovilicé, ya puedo ver acá los nombres de mis campos, ¿vale? Entonces, primeramente nos dice que vamos a utilizar la función matemática suma. Ok, entonces la función matemática suma se escribe de esta forma y podemos dar este tabulador. Y en ese momento, en el IntelliSense aquí nos dice función suma y sus argumentos nos dice que son número uno y entre corchetes número dos. Eso quiere decir que el número uno es obligatorio y el número dos en adelante hasta 255 argumentos son opcionales. Para poder ver nosotros una ayuda de la función, podemos irnos al asistente de funciones y podemos dar clic sobre la f de x y se abre en ese momento la ventana argumentos de función. Otra forma de ingresar es una vez que tengamos nosotros capturada la función, igual suma, damos tabulador, ya tenemos allí el paréntesis, presionamos Shift F3 y también nos abre el argumento de función. Y este argumento de función precisamente nos dice que estamos usando la función suma. Aquí vienen sus dos argumentos y nos viene una pequeña descripción de lo que está haciendo. Por ejemplo, aquí dice argumentos de función suma, número uno, número dos. Dice, suma todos los números en un rango de celdas. Número uno, número uno, número dos son de 1 a 255 números que desea sumar. Los valores lógicos y el texto se omiten en celdas, incluso si están escritos con argumentos. Eso es la descripción del número uno. Por ejemplo, aquí está seleccionado número uno y si nosotros damos clic acá en número dos, pues nos dice número uno, número dos es realmente lo mismo que aparece para número uno. Y cuando nosotros vayamos escribiendo, pues aquí nos va a ir dando un resultado como tal. Dale, entonces, vamos a hacerlo directo aquí en la celda y le vamos a decir igual, suma. Y entonces el número uno, en este caso va a ser un rango de celdas que van a ir de la celda E1 hasta la celda 2071. Vamos a cerrar el paréntesis y en ese momento vamos a dar enter y nos está calculando la suma precisamente de la venta. ¿Sale? Entonces, si nosotros quisiéramos sacar la suma del IVA y del total, lo que tendríamos que hacer únicamente es cuando nuestro cursor ya cambió a un signo de más negrito, damos clic y arrastramos hacia la derecha y en ese momento se copia la fórmula y está haciendo precisamente también la suma, pero en este caso del IVA y en la siguiente está haciendo la suma de el gran total. Otra forma de hacerlo rápidamente esto con atajos del teclado, seleccionamos el rango donde queremos la suma y vamos a presionar Alt Shift igual y en ese momento también se va a calcular la función suma, ¿sale? Como esta es probablemente la función más utilizada dentro de Excel, por eso es que tiene su propio atajo de teclado como tal. Posteriormente nos dice que vamos a utilizar la función promedio. Vamos a sacar el promedio de la venta, del IVA y del total. Entonces, vamos a poner promedio. Igual damos tabulador y podemos dar Shift F3 para entrar al argumento de funciones y también aquí nos va a decir. ¿Qué nos dice el argumento de funciones? Promedio, aquí dice número uno, número dos, dice devuelve el promedio, media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Número dos son entre 1 y 255 argumentos numéricos de los que se desea obtener el promedio. Y acá dice resultado de la fórmula. Bueno, en caso de que estemos haciendo ya la fórmula aquí, vamos a hacerlo también por fuera. ¿Vale? Entonces aquí vamos a capturar. Vamos a regresarnos aquí para que se alcance a ver. Ahí. Y vamos a escribir la fórmula. Igual, promedio, damos tabulador. Si se pueden dar cuenta, aparecen las funciones relacionadas con lo que estoy escribiendo yo. ¿Vale? Esta es una función predeterminada de Excel. Posteriormente vamos a ver cómo se puede habilitar o deshabilitar. Damos tabulador. Aquí ya le vamos a decir, ¿sabes qué? Ahora vas a sacar el promedio. Igual voy a presionar, voy a dar clic en la celda E 2071 y voy a presionar Shift Control, tecla de cursor arriba, y me voy a regresar 1
¿Por qué 1? Porque no quiero que venta esté dentro del promedio. Voy a dar control backspace, me regresa a donde estoy yo haciendo mi fórmula. Puedo cerrar el paréntesis y en ese momento puedo presionar enter y me va a dar el resultado. Por ejemplo, voy a presionar enter y se va a pasar a la siguiente celda hacia abajo. Entonces ahorita me está diciendo que el promedio de la venta es de 15,319,96,618. Lo mismo podemos hacer. Podemos copiar hacia la derecha una vez que cambia nuestro cursor, damos clic y arrastramos hacia la derecha y en ese momento se calcula también el promedio tanto del IVA como del total. Posteriormente nos dice que vamos a hacer uso de la función mínimo, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner igual, en este caso es min, la función es min, vamos a dar tabulador y vamos a dar Shift F3 para ver qué es lo que nos dice el asistente de funciones. Entonces, el asistente de función para la función min nos dice, devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. Número 1, número 2 son de 1 a 255 números de celdas vacías, valores lógicos o números en forma de texto, para los cuales desea obtener el mínimo. Aquí vamos a dar clic en aceptar, vamos a aceptar. Y vamos a decir, vamos a ocupar el mismo rango. Voy a seleccionar E2071, Control Shift arriba, me regreso 1, Control Backspace y ya tengo el mínimo del rango E2 a el rango E2071. Cierro paréntesis, doy enter y en ese momento me calcula que para la venta el valor mínimo son 1028, es el valor 1028. Lo mismo vamos a copiar, cuando cambie el cursor, copio hacia la derecha. Perfecto, ya tenemos el valor mínimo de el IVA y tenemos el valor mínimo del plan total. Ahora nos dice, vamos a utilizar la función máximo. Igual, la función máximo es max. Ya tenemos. Vamos a dar Shift F3 y en este caso nos dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. Número 1, número 2 son de 1 a 255 números, celdas vacías, valores lógicos o números en forma de texto para los cuales desea encontrar el valor máximo. Ok, entonces aquí bueno, como le di a aceptar, por eso me marque cerró. Y vamos a seleccionar el mismo rango. Control Shift arriba, me regreso 1, Control Backspace, y aquí puedo dar Enter. Si se dan cuenta, no cerré el paréntesis. Y aquí Excel me lo cierra él como tal. Entonces, el valor máximo para la venta fue de 29,990 y nosotros podemos copiar también hacia la derecha y vemos que el valor máximo para el IVA fue de 4,798,4 y el valor máximo para el total es de 34,788,4. Aquí lo podemos ver. ¿Sale? Posteriormente nos dice que vamos a utilizar la función contar. La función contar, vamos a ver qué nos dice sus argumentos. El argumento de funciones, aquí dice argumento de función, nos dice cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Es decir, únicamente va a contar celdas que tengan números. Valor 1, valor 2 son de 1 a 255 argumentos que pueden contener o hacer referencia a distintos tipos de datos, pero solo se cuentan los números. ¿Vale? Entonces aquí voy a dar aceptar, me va a marcar ese mensaje para que no me borre la función. Entonces aquí le vamos a decir, vamos a contar. Entonces, como únicamente cuenta números, vamos a aprovechar que tenemos ya información hasta la celda E2079, que es 2079, y vamos a regresarnos hasta la primer fila, que en este caso sí queremos que nos tome en cuenta venta, que empiece de E1 a E2079. Vamos a dar Enter. Y en este caso nos dice que hay 2074 números. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos corroborar esa parte? Pues nosotros podemos seleccionar todo hacia arriba hasta venta y podemos ver que en la parte de la barra de estado nos va a decir recuento 2075. Bueno, en este caso el recuento lo está haciendo con la función contará, ¿vale? Pero como tiene un texto en la parte de hasta arriba que es venta, por eso es que lo está contando. Aquí está haciendo la función contará. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, en este caso, esta información, si nosotros nada más seleccionamos los números, tenemos un recuento de 2070 números. Aquí se van a ver, 2070 recuento. En este caso sí son números, porque únicamente tenemos seleccionados números. Luego, tenemos 2070 números. ¿Este está vacío? No lo cuenta. ¿Este tiene un número? Sí, 2071. ¿Este está vacío? ¿Lo cuento? No. ¿Este tiene números? Sí, 2072. ¿No tiene número? No cuento. ¿Tiene número? Sí, 2073.
¿Tiene número? No, no lo cuento. ¿Tiene número? Sí, 2074. En ese momento vemos que tiene 2074 celdas que tienen números. Y podemos copiar hacia la derecha y podemos ver que, bueno, en este caso, como todos estos es la misma información, digamos, contiene números, por eso es que el resultado es el mismo, de 2074 en este caso. Después nos dice que vamos a utilizar la función redondear. Vamos a ocupar la función redondear, vamos a ver. Vamos a ponerla aquí y la vamos a poner igual, redondear. Redondear. Shift F3 para que nos abra el asistente de funciones y aquí nos dice argumentos de función. Redondear tiene número decimales, dice redondear un número al número decimal específico. Número es el número que se desea redondear. Entonces, si nosotros damos clic en número decimales, nos va a decir número decimales, especifica el número de decimales al que se desea redondear. Los números negativos se redondean a la izquierda de la coma decimal. Cero se redondea al entero más cercano. Vamos a dar clic aquí en aceptar, aceptar. Y de hecho, bueno, en este caso, como nosotros únicamente tenemos, vamos a hacer uso de estas que tienen este, decimales. De hecho, vamos a aprovechar que estas tienen, este tiene 4 decimales y este tiene 3 decimales. Vamos a redondear estos. Entonces, por ejemplo, si nosotros le decimos aquí, redondear, perdón, aquí como aparecen, di tabulador y la que está en azul es la que va a poner, doy tabulador, aquí ya dice redondear, entonces me dice número, le vamos a decir, ¿sabes qué? Eh, el valor que está en la celda F2075. Si nosotros le decimos número de decimales, en este caso, si nosotros le decimos en número de decimales 0, en teoría el resultado tendría que ser 2451. Vamos a ver si es cierto. Cerramos. Perfecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si nosotros le dijéramos, ¿sabes qué? Ahora quiero redondear el mismo número, pero ahora quiero que sea a un decimal. Entonces, en teoría, lo que estaría haciendo es dándonos un resultado de 2451.2, porque dice punto 1946, entonces, al redondearlo en un número, en un decimal, quedaría en redondeado a un 2. Vamos a ver si es correcto. Entonces, efectivamente, aquí nos dice 2451.2. Vamos a ver el caso, vamos a copiar hacia la derecha para ver qué pasaría con el tema en este caso, del total ya para que lo alcancemos a ver. Entonces, ¿qué está haciendo? En este caso dice 17.771.161. Le dijimos redondealo a 0 decimales. Entonces, a 0 decimales, en teoría, es 17.771. Damos enter y precisamente hace ese valor. En este caso, como acá dice punto 16, cuando hace el redondeo, como ya pasó este valor, el 6 ya está arriba, ya pasó del 5, entonces el redondeo precisamente lo hace hacia arriba y nos pone 17.771.2. ¿Vale? Esta es la forma en la que se utiliza la función redondeo. Redondear. Vamos a regresarnos al inicio, control inicio, y nos dice que vamos a incluir la aplicación de la función lógica sí, con condiciones y con operadores menor, mayor, igual. Y de hecho podemos hacer ahí combinaciones entre ellos, ¿sale? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es en la celda L, ya aprendimos a sacar el promedio. Y le voy a poner promedio. Y aquí vamos a sacar el promedio de nuevo, igual promedio. Y en este caso vamos a sacar el promedio del total. Selecciono G2, Control Shift, tecla de cursor abajo, Control Backspace, me regresa a donde estoy editando, doy Enter. Entonces, el promedio tiene un valor de 17.771.161. En este caso vamos a darle un formato de contabilidad. Aquí, esto es parte de los errores. Esto lo vamos a ver en videos posteriores. ¿Por qué sucede esto? Entonces, aquí ya se muestra el valor del promedio. Entonces, vamos a utilizar la función sí en la celda J2 para determinar si el valor del total supera al promedio o si no lo supera. ¿Sale? Es decir, 33.051.88 supera a 17.771.16. Sí, entonces el resultado va a ser supera el promedio. Caso contrario, el resultado va a ser no supera el promedio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Por medio de la función sí,
Shift F3 para ver el argumento de funciones y vamos a ver de qué trata. Nos dice, sí, argumentos de funciones, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Nos dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Prueba lógica es el que está seleccionado actualmente. Dice, es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. Y luego nos dice valor si verdadero, doy clic ahí y me dice valor si verdadero. Es el valor que se devolverá si prueba lógica es verdadero. Si se omite, devolverá verdadero. Puede anidar hasta 7 funciones. Sí. Bueno, la realidad es que si se omite, va a poner un cero. Ahorita vamos a ver esa parte. Nos dice valor si falso. Es el valor que se devolverá si prueba lógica es falso. Si se omite, devolverá falso. También aquí, si se omite, se pondrá un cero. Vamos a hacerlo para confirmarlo. Bueno, este es un mensaje porque no he puesto nada en la fórmula. Entonces aquí ya tenemos la fórmula. Doy clic ahí para la edición y entonces vamos a ver. Quedamos que vamos a comparar el valor que está en G2, que en este caso es 33.051.88, es mayor o igual al promedio. Entonces, ¿qué va a hacer? Valor si verdadero, le vamos a colocar, como va a ser un texto, lo vamos a poner entre comillas y le vamos a decir, supera el promedio. Cerramos comillas, ponemos coma para pasar al siguiente parámetro que es valor si falso. ¿Qué pasa si falso? Entonces, entre comillas, le vamos a decir, no, no supera el promedio. Cerramos paréntesis y damos enter. Entonces, en este caso nos está diciendo que el resultado que supera el promedio. ¿Por qué? Porque 33.051.88 sí es mayor o igual a 17.771.16. ¿Vale? Entonces, es mayor o igual. Si en G2 hubiera un valor 17.771.16, preguntaría, ¿es mayor? No, ¿es igual? Sí, entonces el resultado sería supera el promedio. Pero ahora, como esta la vamos a copiar, esta fórmula la vamos a copiar hacia abajo, nosotros tenemos que hacer un fijamiento que también lo vamos a ver posteriormente, que son las referencias relativas, mixtas y absolutas y hacer referencias precisamente en lugar de absolutas a referencias. Vamos a ver aquí qué vamos a hacer. Por ejemplo, G2 en Office, en Microsoft 365, ya cuando nosotros seleccionamos la celda, en este caso la referencia G2, ya nos muestra arriba qué valor tiene, en este caso 33.051.88. Dice prueba lógica. ¿Qué dice? Es verdadero. ¿Por qué? Porque G2, 33.051.88 es mayor o igual a 17.771. Prueba lógica que me dice verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Valor si verdadero supera el promedio. Luego dice, ¿qué pasa si falso? No supera el promedio. En este caso, como si lo supera o es mayor o igual, entonces dice que va a ser, eh, se evalúa como verdadera la sentencia y va a poner valor si verdadero. Pero estamos viendo la parte de que nosotros necesitamos que siempre se compare con el valor de la celda L2. Cuando yo haga la fórmula en J3, entonces ahora va a decir si G3 es mayor o igual a L2, entonces para que siempre apunte a la fila número 2, podemos escribir antes del 2 un signo de dólar o teniendo seleccionado el L2, podemos presionar F4. En este momento me pone una de referencia absoluta, es decir, la columna L está fijada absolutamente y la fila 2 está fijada absolutamente. Presionamos nueva cuenta F4 y ahora me dice la columna L relativamente se puede mover. No tengo ningún problema porque yo voy a hacer la copia hacia abajo. Y luego dice, la fila 2 está fijada. Yo sí ocupo que la fila 2 esté fija porque como vamos a copiar hacia abajo, únicamente necesitamos fijar la fila. Y esto lo vamos a ver posteriormente en otro tema. Voy a dar Enter y digamos que el resultado fue el mismo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no hubiera fijado? Vamos a hacerlo. Y doy Enter. Y copiamos la fórmula y todas podemos ver que todos los resultados, todos sin excepción, dicen supera el promedio. Vamos a ver por qué. ¿Por qué está haciendo esto? Porque vamos a editar, por ejemplo, la siguiente fórmula. En este caso me dice el valor que está en G3, 22.988.88, es mayor o igual a L3. L3
no tiene nada, está en blanco. Si se ven, dan cuenta, aquí tiene un contorno rojo. Entonces, como no se hizo el fijamiento, relativamente se está copiando hacia abajo, nos estamos moviendo hacia abajo, por eso es que lo mueve. Entonces, por ello es que nosotros necesitamos fijar la fila 2 con el signo de pesos, control enter, y ahora sí vamos a copiar la fórmula hacia abajo. Y ahora la magia de los fijamientos. En este caso vamos a ver, por ejemplo, por qué este dice no supera el promedio. Vamos a ver qué está haciendo la fórmula. Nos dice, el valor que está en G4, que es 8171, es mayor o igual a 17,771. No, no es mayor, tampoco es igual. Entonces, prueba lógica se evalúa como falso. Entonces, se omite el valor sí verdadero y coloca no supera el promedio, porque se evaluó como falso. Damos enter y se puso como tal. La parte que decía si se omite, ¿qué pondría? Por ejemplo, vamos a omitir en este caso el valor sí verdadero. Lo vamos a omitir y en ese momento, si se dan cuenta aquí en negritas, aquí en negritas aparece valor si verdadero. Nos encontramos actualmente editando ese parámetro. Cuando yo pase al siguiente valor, que va a ser valor si falso, vamos a ver que valor si falso se va a poner en negritas. Por ejemplo, aquí yo le digo valor si falso. Se pone en negritas y aquí dice que lo que pondría. En este caso, prueba lógica si se cumple, si es mayor o igual al promedio. Entonces, el valor si verdadero, como nosotros lo omitimos, no pusimos ningún valor, entonces lo que va a poner es un cero. ¿Sale? Vamos a dar enter. Ahí está. Aunque el argumento, el asistente de argumento de función decía que va a poner un verdadero, la realidad es que si lo omitimos, no, o sea, no lo ponemos, en este caso no lo podemos omitir porque pues en este caso es necesario, es obligatorio como tal el valor si verdadero, que aquí el detalle es que en el IntelliSense lo muestra como es, como si fuera opcional, pero por ejemplo, si nosotros nos vamos a la ayuda de la función, doy clic sobre el nombre de la función, aquí va a aparecer la ayuda y acá vamos a ver qué nos dice la ayuda. Mm, Vamos a ver, vamos a recorrernos. Acá está. Dice cero. Dice, no había argumento para valor si verdadero ni para valor si falso. Para que se devuelva un valor correcto, agregue texto o argumentos a los dos argumentos o agregue verdadero o falso al argumento. Si acá si aparece nombre, dice normalmente esto significa que la fórmula está mal escrita. Y vamos a ver la otra parte. Vamos a ver, vamos a irnos a leer el artículo al navegador. Y vamos a ver qué nos dice sobre la función sí. Y de hecho, vamos a ver si nos muestra los argumentos. Quiero verlo acá. Vamos a ver este de función, sí, fórmulas anidadas. Vamos a ver acá ejemplos. Ok, bueno, no me lo está mostrando, únicamente está haciendo, este es el ejemplo de fórmulas anidades, de que decía que acepta hasta 7 cis anidados. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, si se dan, están anidados 6. En este caso sería este séptimo. Este sería el octavo, sí. O digamos que están anidados 7. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Están anidados 8. Aquí está este 8, 9. Y acá tenemos 10 cis. Y el argumento de funciones nos decía que hasta 7 sí se han anidado, ¿no? Entonces podemos ver esa parte acá. Pero lo que quiero encontrar es precisamente donde nos dice que el argumento, el primer argumento, digamos el segundo es obligatorio. Déjenme checar, permítanme un momento, por favor. Bien, entonces aquí lo que hicimos fue habernos ido al artículo, leerlo, y aquí este que estábamos checando, y aquí viene este que dice sintaxis, y aquí viene.
Use la función sí, una de las funciones lógicas para devolver un valor si una condición es verdadera y otra es falsa. Sí, prueba lógica, valor si verdadero. Si se dan cuenta, valor si verdadero, aquí aparece sin corchetes y valor si falso sí aparece con corchetes. Entonces nos dice el ejemplo y acá nos dice nombre del argumento, descripción, prueba lógica, requerido. El valor que quiere probar. Valor si verdadero, requerido. No es opcional. El valor que desea devuelto si el resultado de prueba lógica es verdadero. Y este dice valor si falso, opcional. El valor que desea devuelto si el resultado prueba lógica es falso. ¿Sale? Entonces, por ello es que les decía, voy a cerrar acá la ayuda. Y aquí aparece entre corchetes el parámetro el segundo parámetro, valor si verdadero, pero en este caso debería de ser eh, sin corchetes porque es obligatorio. ¿Vale? Entonces, y vimos que si nosotros omitimos el valor, vamos a ponerlo como estaba, entre comillas, supera el promedio. Listo. También, ¿qué pasa si nosotros omitimos no supera el promedio? Omitimos el valor si falso. Vamos a borrarlo. Es decir, en este momento únicamente tenemos valor si verdadero, pero omitimos, como es opcional, no lo pusimos, vamos a dar enter, y en este caso sí me puso falso. Ahí sí lo omitimos como tal, porque el valor si falso sí es posible omitirlo, pero el valor verdadero ya vimos que es obligatorio. Entonces, en este caso, como sí se omitió, entonces no pone falso. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos una coma y no ponemos nada? En este caso, el resultado sería cero. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque 8171.04 es mayor o igual a 17,000. No. Entonces, prueba lógica dice falso. Valor si verdadero se lo pasa y valor si falso, como no pusimos nada, entonces el valor que pondría sería un cero. Entonces, el único que se puede omitir es el falso. Ya vimos que si lo omitimos, realmente sí pone el valor lógico falso, pero en este caso nosotros vamos a dejarlo como estaba. Podemos copiar de nueva cuenta la fórmula hacia abajo y la tenemos de nueva cuenta perfecta nuestra fórmula. Ahora, en la siguiente columna, vamos a comparar si el valor de G2 igual del total es menor al promedio, en este caso menor. Si es menor, va a decir menor al promedio. Caso contrario, no es menor al promedio. Entonces, vamos a empezar a escribir la fórmula. Igual, si el valor que está en G2 es menor al valor que está en L2, y en este caso vamos a hacer la referencia de una vez mixta, entonces, ¿qué pasa si es menor? El texto va a decir menor al promedio. Menor al promedio. ¿Qué pasa si no es menor? No es menor al promedio. No es menor al promedio. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, control enter, y acá nos dice 33,051,88 es menor a 17,771,66. No. Entonces, ¿a qué dice? Prueba lógica, falsa. Entonces, ¿qué va a decir? Falso. ¿Vale? Y copiamos la fórmula, vamos a hacerlo grande esto, y copiamos la fórmula. Entonces, aquí se va calculando, por ejemplo, menor al promedio. 8,171 es menor a 17,771, sí es menor, por eso que es verdadero. Entonces, valor si verdadero, menor al promedio. ¿Vale? Entonces, esta es la funcionalidad de la función sí, con los operadores menor, mayor, igual y combinados. Posteriormente nos dice que contiene la aplicación de la función de texto denominada concatenar. Ok. Para concatenar, lo vamos a hacer en la celda M2 y vamos a concatenar el ID de la venta con el nombre del vendedor y con la marca. ¿Sale? Entonces vamos a utilizar la función concatenar. Y si se dan cuenta, allá aparece concat y concatenar. ¿Por qué? Porque concatenar
ya es una función que las nuevas versiones únicamente la contienen por compatibilidad con versiones anteriores, pero actualmente las versiones más actuales es la función concat. Vamos a dar tabulador, Shift F3 para que nos abra el asistente de funciones y nos dice argumentos de función concat, texto 1, texto 2, dice concatena una lista de rango o rango de cadenas de texto. Texto 1, texto 2 son de 1 a 254 cadenas o rangos de texto que se unirán a una sola celda de texto. Y acá, pues bueno, va diciendo lo mismo, ¿no? Si para texto 1, texto 2 es lo mismo. Voy a dar aceptar, me va a marcar ahí el mensaje de error, no importa, y le vamos a decir texto 1. El texto 1 quedamos que va a ser el valor que tiene la celda A2. Luego, le vamos a concatenar un guión. Como es texto, lo tengo que poner entre comillas. Esto es el texto 2. Si se dan cuenta, aquí ya cambió. Estábamos en texto 1, ahora estamos en texto 2, que es el que estamos haciendo actualmente, que es este de aquí. Entonces, ahora vamos a escribirlo de nuevo. 10kp, por esto es que me lo quitó. Con cat, eh, tabulador. Y le vamos a decir, bueno, vamos a hacerlo ya directo, que es A2. Y le vamos a concatenar un guión. Y luego le vamos a concatenar el valor de el nombre del vendedor, que es C2. Y luego vamos a concatenarle un guión también. Y le vamos a concatenar, quedamos que la marca, el valor que está en C2. Cerramos paréntesis, damos enter y en ese momento nos está concatenando. Aquí vamos a ampliarlo. Nos está concatenando A2, ¿qué tiene? ¿Qué contiene? Contiene ABCD001. Luego el texto 2, que contiene un guión, acá no lo está poniendo. ¿Qué tiene el texto 3? Celia Anés Díaz Díaz. ¿Qué tiene el texto 4? Un guión. ¿Qué tiene el texto 5? Apple. Y cuando damos enter, en ese momento se copia y vamos a dar doble clic y en ese momento se concatena todos los renglones como tal, ¿vale? Para todas las fórmulas. En este caso, como relativamente nos movimos hacia abajo, se pudo copiar la fórmula sin ningún problema y hace referencia perfecta a las celdas a las que debe hacer referencia como tal. Y luego nos dice, muestra el resultado de la aplicación de las fórmulas y funciones utilizando referencias a celdas en la hoja de cálculo. Bueno, ¿a qué se refiere esto? La realidad es que ya lo hemos venido haciendo desde el principio de este video, porque, por ejemplo, el IVA, hicimos una referencia a la celda E2 y la multiplicamos con un valor duro, que en este caso fue 0.16. Posteriormente, el total hicimos una referencia a la celda E2 y le subimos la referencia al valor de F2. Luego, antes de IVA, hicimos referencia al valor de G2 y lo dividimos entre 1.16. Luego, el resto de la IVA, del total menos IVA, hicimos referencia a la celda, el valor de la celda G2 menos el valor de la celda F2. Posteriormente, acá en la función sí hicimos referencia a la celda G2 y a la celda L2 con una referencia mixta, es decir, relativa a la columna L, pero absoluta a la fila 2. Acá hicimos referencia precisamente, igual una referencia relativa al valor de la celda G2 y una referencia mixta a la referencia del valor de la celda L2. Y acá, pues hicimos referencia precisamente al valor de la celda A2, al valor de la referencia de la celda C2 y el valor de la referencia de la celda D2. Entonces, y lo utilizamos dentro de fórmulas y de funciones. A eso se refiere este tema, mostrar el resultado de la aplicación de las fórmulas y funciones utilizando referencias a celdas en la hoja de cálculo. ¿Sale? Entonces, hasta aquí se queda este video. Este es el archivo final, es el que se va a subir a la plataforma para como archivo final. Y nos vemos en el siguiente tema. Hasta la próxima.